Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos en el tema 6, el ejemplo de Cristo. Texto base, Filipenses 2 del 1 al 11. Llamados a vivir en humillación para al final ser exaltados, llamados a vivir en humillación para al final ser exaltados. Entramos a parafrasear el texto como de costumbre. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Filipenses 2 del 1 al 11. La humillación del Señor Jesucristo, que sea la inspiración para nuestras vidas. Hacemos un comentario con respecto a esta introducción. Empezamos preguntando, ¿hay motivos para la unidad en la iglesia? Y la respuesta es sí. Cristo es el gran incentivo. Si estamos en Cristo, podemos vivir los unos con los otros. Otros incentivos incluyen el amor, la comunión del Espíritu, los deseos profundamente arraigados que tenemos en Cristo y el gozo de dar a otros. Pero el gran incentivo es estar en Cristo, porque si estoy en Cristo, lo demás va a fluir. Y estar en Cristo significa tener la vida de Cristo en nosotros, que Cristo viva en nosotros por la fe. Y entonces, si Cristo vive en nosotros por la fe, podemos vivir los unos con los otros. El amor que fluye de Dios vendrá a nosotros, y con ese amor amaremos a Dios y al prójimo con el amor ágape de Dios. Vendrá la comunión del Espíritu, porque el Señor nos ha dado su Santo Espíritu como garantía que somos de Él. Entonces la comunión del Espíritu. Y como veíamos en la lección anterior, cuando oramos, la oración de los santos y la intercesión del Espíritu se tiene que dar. Son dos factores que marchan paralelos. Entonces, la comunión del Espíritu es vital en la vida de aquel donde Cristo mora y está viviendo Cristo. Los deseos profundamente arraigados que tenemos en Cristo y el gozo de dar a otros. O sea, yo debo de vivir no para mí, sino pensando en Cristo y pensando en el prójimo. Pablo vio
rencilla y ambición egoísta entre los creyentes romanos. Carta del apóstol, capítulo 1, del 14 al 17. Advierte que esto no debe estar presente en Filipos. Y eso lo describe en la misma carta a los filipenses. Sentir humilde es el que no piensa en sí mismo, sino en Cristo y en los demás. Entonces, la lección apunta a eso, a que tengamos un sentir humilde, que si no estamos viviendo así, que lo cambiemos por Cristo. Entonces dice, cuando yo experimento un sentir humilde, ya no pienso en mí, sino que pienso en Cristo y en los demás. Entonces la pregunta sería, ¿y quién piensa en mí? Cristo y los demás también. Aleluya. Pasemos al desarrollo. En esta parte, dado que se tratan de 11 versículos, tenemos 3 partes bien pronunciadas. Del 1 al 5, humildes en la unidad de Cristo. La humildad no es pensar mal de uno mismo, es no pensar en uno mismo. Es estar unidos en el propósito de la misión encomendada por Cristo. Cristo prácticamente que vive en nosotros quiere que nosotros amemos a Dios, o sea, lo amemos a Él y amemos al prójimo. Entonces, en esa ecuación bíblica podemos darnos cuenta que también por correspondencia Cristo pensará en nosotros y los demás también pensarán en mí. Siendo humildes en el actuar, o sea, no pensar en nosotros, pensar en Cristo y en los demás, eso significa siendo humildes en el actuar, considerando el obrar de los demás como superiores, para que nosotros no nos exaltemos. Esa posición es para no exaltarnos, para no pensar que somos superiores a los demás, sino más bien todo lo contrario, pensemos que los demás son superiores a nosotros. Ese es el otro actuar de la humildad. El pensar de la humildad es pensar en Cristo y en los demás, y el actuar de la humildad es considerar a los demás en su obrar como superiores. Y en tercer lugar, debo de buscar el provecho de los demás. Y como versículo 5, teniendo presente que en nuestro carácter, que el obrar del Señor Jesús, el Cristo, cuando decimos el Señor Jesús, el Cristo, estamos diciendo el Señor Jesús, el ungido. Porque Cristo significa ungido, Mesías significa ungido, y hay un solo ungido, y ese es el Señor Jesús. Por eso dice que el obrar del Señor Jesús, el Cristo, el ungido, en su misión aquí en la tierra sea de inspiración para cada uno de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pensaba Cristo? No pensaba en Él, sino pensaba en quién, en la misión, pensaba en agradar a Dios y en los demás. ¿Cómo fue humilde en el actuar? En el actuar consideró a los demás superiores a Él. ¿Qué buscó? El provecho de los demás. Y entonces, todo eso que Él experimentó, que sea también de inspiración en nuestra vida de humillación. Jesús es el ejemplo de la humildad. Del 6 al 8. La actitud de Cristo antes de su encarnación, Él no se aferró egoístamente a sus privilegios como Dios, voluntariamente dejó a un lado su gloria y se vistió en forma de siervo. El Rey, Dios mismo, pero ahora dejando su posición de líder, de único líder, se hace siervo.
Esto no lo entiende la gente que promueve egoístamente, porque se está promoviendo egoístamente, que somos líderes, cuando esa palabra está fuera de contexto en la Escritura. En la Escritura está la palabra siervo, no líder. Por lo tanto, Jesús es el ejemplo. Y muchos dicen, no, yo soy seguidor de Cristo. Sí, seguidor de Cristo, pero sencillamente promoviendo ideas, promoviendo conceptos que no están en las Sagradas Escrituras. Y hay gente que incluso se pelea por esto. Hay gente que hace una defensa férrea de esto, sin ningún sustento bíblico. No están mostrando ninguna evidencia, pero sin embargo aquí la Biblia está mostrando la evidencia de que el Cristo, el ungido, no se aferró a que era Dios, sino que se vistió en forma de siervo, no de líder, sino de siervo. Es Dios, se vistió de siervo. Dejó a un lado su gloria y el uso de sus atributos como Dios. Su vida como el Dios hombre en la tierra estaba sujeta por completo al Padre. Yo hago siempre lo que le agrada, dice Juan 8:29. Jesús se humilló a sí mismo para venir a ser carne, para hacerse sinopdaque, carne sin pecado. Y luego para ser hecho pecado. Él se hizo voluntariamente pecado al ir a la cruz por nosotros. El que no practicó pecado se hizo pecado para que nosotros alcanzáramos la justicia de Dios en él. Aleluya. Por eso es que el único camino, la única puerta para entrar al reino de los cielos se llama la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nuestra propia justicia nos condenará o ya nos condenó. Jesús vino para que por medio de su justicia salgamos del estado de condenación y participemos del estado de santificación. Por eso es que no tengamos miedo. Él nos ha hecho sus santos cuando nosotros lo reconocemos a través de su fe, la fe de Jesús. La última parte del desarrollo dice del 9 al 11, victoria de la humildad de Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice 1 Pedro 5, 6. Ahí está lo más importante. A Dios lo que le agrada es que nosotros estemos humillados, no con orgullo y vanagloria de líderes, sino humillados como siervos. Quien se autoexalta será humillado. Tú que estás enseñando que somos líderes y no lo somos, un día vas a ser humillado. Lucas 14:11. Nosotros adoramos a un Señor exaltado, sentado en el gran trono, pero para ser exaltado se humilló. Entonces, si yo soy seguidor del Rey, si yo soy seguidor de Jesús el Cristo, tengo que tomar su misma ruta, y la ruta es de que viva humillado para que al final Dios me exalte. La vida, muerte y resurrección de Cristo prueban eternamente que Dios exalta al que se humilla ante Él. Y Dios quiere que nosotros estemos humillados ante Él. ¿Quién somos nosotros para decir que somos líderes? ¿Con qué méritos? ¿Con qué méritos somos líderes? ¿Qué somos? ¿Qué hemos contribuido en el reino de los cielos? Nada. Somos invitados por la gracia de Dios, por las riquezas de su gloria. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que pueda decir que tiene méritos? O que puede irrogarse el título de líder que solamente lo tiene Dios. ¿Quién? Solo los neófitos enseñan eso. No hay gozo o paz en el orgullo y la vanagloria. No hay gozo o paz cuando tú enseñas que eres líder. Estás equivocado. Dios un día te va a humillar.
porque Dios lo que quiere es que sencillamente nosotros ahora, sus seguidores, estemos humillados para que Él nos exalte, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando tenemos el sentir sumiso que Cristo tenía, tendremos el gozo y la paz que solo Él puede dar. Vayamos a las aplicaciones. Sentir humilde para no pensar en mí, sino en Cristo y en los demás. Ese sentir humilde no lo tuvieron los hijos de Zebedeo, que mandaron a la mamá a decirle a Jesús que los pusiera tanto a la izquierda como a la derecha en el reino. Entonces Jesús le dijo que ellos pueden tener el mismo bautismo, sí, que del vaso que yo tomo pueden tomar, sí, pero el que se sienten a la izquierda y a la derecha no es posible. Estaban pensando como líderes humanos, y en el reino de los cielos es al contrario. Jesús dijo, el que quiere ser el primero tiene que ser el último. El que quiere estar primero tiene que ser siervo. ¿Qué? ¿Eso no entendemos? Bueno, si la gente no entiende eso, entonces un día Dios se los demandará. Que la vida de Cristo me conduzca a una vida de humildad. Que yo no piense en mí, sino que piense en Cristo y en los demás para vivir en la unidad de propósito de la iglesia. Eso es santo y fiel, santa y fiel. Reconociendo que si vivo una vida de humillación, en su retorno seré exaltado para la gloria de Dios. Si vivo una vida de humillación, Dios me recompensará aún en la vida abundante que vivimos en esta temporalidad y seremos exaltados para la gloria de Dios. Pasamos al final, a la síntesis. Pasamos sencillamente al resumen de todo lo expuesto en algunas cuantas frases. Santo y fiel en Cristo Jesús, o en Jesús el Cristo. Más claro es en Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el ungido. Cuando decimos Jesucristo no se nota tanto eso, pero si nosotros decimos Jesús el Cristo, entonces estamos diciendo que Jesús es el ungido porque Él es el único ungido. Y de eso ya se dio cuenta la Reina Valera 2000. Por eso es de que en la Reina Valera 2000, cuando hacen a este tipo de alusiones, entonces nos dicen que se trata de Jesús el Cristo. Entonces, santo y santa, fiel en Jesús el Cristo, vive con un sentir humilde, pensando en Cristo y en los demás. ¿Cómo debe de vivir el santo y fiel? Con un sentir humilde, pensando en Cristo y los demás. Entonces en la vida abundante y en la glorificación serás exaltado por Dios para su gloria. Vivamos humildemente que Dios se va a encargar de nosotros. No estemos pensando, ¿y quién se encarga de mí? ¿Quién te lo está proponiendo? ¿A qué has sido llamado? ¿Quién te llamó? El Dios vivo y verdadero. Entonces, si te llamó el Dios vivo y verdadero, vas a ser exaltado. No solamente en la glorificación, sino que ya vas a comenzar a ser exaltado en esta vida abundante, para gloria de Dios Padre. La pregunta que se cae de madura es, ¿ya estoy viviendo así? Y esa es una respuesta personal que cada uno de nosotros debe responder en lo más profundo de su ser. Que la gracia de Dios, sus bendiciones, sean con cada uno de nosotros y que nos sigamos deleitando en este tiempo de lecciones. En realidad esta salió atrasada
por algunas circunstancias, pero sigámonos gozando. Amén.